el día de ayer tuve no sé en realidad hasta ahora qué pasó. Sí, solo fue como que me saliera de Zoom y se apagó la computadora totalmente. Entonces tuve un pequeño problema técnico que hablé también con la gestora académica, que igual estaba presente en las clases. Hablé también con las presidentas, sí, sobre este inconveniente que tuve. Y les dije que para el día de mañana ustedes debían investigar algo. Sí, si bien es cierto, se iba a poner como foro, pero yo iba a hacer preguntas sobre esta investigación el día de hoy. Sí, perfecto. Dígame, por favor, sí, sobre el derecho laboral. ¿Qué investigaron sobre el derecho laboral? ¿Sí? ¿Alguien está? ¿Sí investigaron o no investigaron? Se me hace que no han investigado lo que les mandé. Perfecto. Sí. Entonces, vamos a empezar las clases del día de hoy. Sí, que lo teníamos planificado para el día de mañana dar esto, pero vamos a dar el día de hoy. Sí, es sobre el derecho laboral. ¿Qué sabemos nosotros que es el derecho laboral? ¿Qué piensan ustedes que es el derecho laboral? Abogado, buenas noches. Podríamos manifestar que son unas leyes que protegen de cierta manera al trabajador. Protegen al trabajador, son leyes que protegen al trabajador, muy bien. ¿Qué más has escuchado del derecho laboral? ¿O qué piensan que es el derecho laboral? Una ley, como dijo el compañero, leyes entre trabajadores y el jefe. Leyes entre trabajadores y los empleadores, en vez de decir el jefe, digamos los empleadores. ¿Sí? Justamente, ¿sí? El derecho laboral es este conjunto de normas, ¿sí? Que va a regular la relación entre el trabajador y el empleador, ¿sí? Así una definición simple, ¿sí? Ya vamos a ver eh, más adelante sobre la definición del derecho laboral. Ahora vamos a hablar sobre los antecedentes. ¿Sí? Todos los derechos o ramas del derecho tienen antecedentes del por qué se crean, ¿sí? Vamos a empezar desde la Roma clásica, ¿sí? Aquí en la Roma clásica aún no existía un concepto de trabajo. Si no existía un concepto de trabajo, por lo tanto el derecho laboral no iba a existir. ¿Por qué? Porque no va a regular nada. No va a crearse para regular algo. Se creía, ¿sí? Que el derecho laboral, o bueno, el trabajo en sí, era realizado solo por los esclavos. Y por eso no era regulado, ¿sí? De igual manera, ¿sí? Existe, o bueno, existía o le daban más importancia en la Roma clásica al derecho civil, ¿sí? El derecho civil es aquella rama del derecho que regula las relaciones interpersonales,
¿sí? Vamos a pasar a la Edad Media, que en esta Edad Media ya se comienza a retomar o comenzamos a ver ya una definición de lo que es trabajo. Y se le comienza a considerar como necesario, se le comienza a considerar como un bien social, como una forma de sustento, ¿sí? Nace también aquí el feudalismo, que es trabajen todos, cobre uno, ¿sí? Y en esta edad, a finales de esta edad, se comienza a dar lo que es la revolución industrial. Con la revolución industrial lo que vino, o lo que va viniendo, son las igualdad de oportunidades, ¿sí? De igual manera se comienza a satisfacer necesidades del ser humano. De igual manera comienza a existir la era del consumo, ¿sí? En la Edad Moderna, ¿sí? Gracias a la Revolución Francesa, empezó a existir el derecho de los trabajadores, ¿sí? Para recordarles, en la Edad Media ya sabíamos lo que era el trabajo. En la Edad Moderna se comienza con la Revolución Francesa, ¿sí? Y empieza el derecho de los trabajadores, se comienza a crear los derechos de los trabajadores. En 1940 se emite un manifiesto comunista del derecho al trabajo, o del derecho del trabajo, ¿sí? Este manifiesto, ¿qué estipulaba? ¿O qué había en este manifiesto? ¿Sí? Existía mayor bienestar del trabajador, se crea ya los movimientos sindicales y comienza a expandirse los sectores medios. Hablando de expansión de sectores medios, quiero decir que la gente comenzó a profesionalizarse y se comenzó a expandir, ¿sí?, las necesidades de un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué es bueno conocer los antecedentes? Para conocer nosotros siempre sobre el derecho laboral, tenemos que retomar las historias o la historia, ¿sí? Siempre ha existido alguna lucha social, alguna manifestación para que se pueda proclamar un derecho, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, ¿por qué celebramos el 1 de mayo el Día del Trabajador? ¿Qué pasó el 1 de mayo? Profe, buenas tardes. Bueno, según yo había investigado, hubo una masacre en Chicago de unos obreros que estaban luchando por sus derechos. Entonces, desde ahí se instauró en los países el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Sí, justamente, pero ¿qué derecho en especial estaban queriendo luchar? Las horas de trabajo. La jornada laboral. Sí, muchas gracias, Elizabeth. Siempre va a existir alguna lucha social, o alguna manifestación, o algún antecedente histórico para que nosotros podamos tener derechos. Sí, por ejemplo, los derechos humanos, después de qué antecedentes históricos se proclaman. Derecho humano a la vida, a la salud, educación, etc. Después de qué antecedente histórico se proclama. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, entonces siempre vamos a tener un antecedente histórico. Y a estos antecedentes históricos lo vamos a considerar como unas fuentes históricas del derecho. ¿Sí? En este caso, estos antecedentes que están aquí son la fuente histórica del derecho laboral.
Como les dije, la definición de el... Profe, Ujú. profe, una pregunta. ¿Se podría considerar un poco de derecho laboral primitivo que yo leí que en la antigua Roma los empleadores tenían ciertas obligaciones con sus empleadores, como brindarles techo y comida? Entonces, ¿no sería un poco de derecho laboral primitivo? ¿Serían los antecedentes? Podría verse, sí, como brindar techo y comida como una remuneración. Sí, podemos tomarle a este como un antecedente para los esclavos. Sí, pero como tal, como yo te dije, en Roma no existía un concepto de trabajo. Decían que solo los esclavos son los encargados de trabajar, sí, más no las demás personas. Sí, pero gracias, Emily, por tu aporte. Justamente se puede ver como un antecedente de las obligaciones, por ejemplo, del empleador en De ese empleador tiempo. con... Ujú. Ah, ya, gracias, profe. Bueno, doctor, en este caso también hay que recordar que habían dos tipos prácticamente de trabajadores. Los que eran de clase baja, llamémoslo así, que los que manifiesta Emily, que los que tenían este beneficio de que tenían acceso a la casa. El esclavo en sí no tenía derecho absolutamente a nada, ¿no? Entonces, no vendría tanto en eso como dice por la mención, porque no era una cosa igual. Pone que todos los que hacen un trabajo similar deberían haber recibido la misma De- retribución, ¿no? Pero Exactamente. no se daba esto por lineamiento de clases. Entonces, solamente la clase que era denominada clase baja tenía este beneficio, no obstante los esclavos no tenían derecho absolutamente a nada. Y si alguna de estas personas de alguna forma ofendía, digámoslo así, a alguno de los monarcas, automáticamente era considerado o vendido por su falta. Perdía su estatus de clase media y se convertía en esclavo. Entonces, Exactamente. no sé, no creo que no entraría tanto en el derecho. Yo creo que O más sea, bien en la forma de que Emily trae su aporte, sí, te está diciendo que no todos cumplían con esto, de dar techo y comida, o dar techo y no comida, sí, pero había, por así decirlo, empleadores que hacían esto, sí, y se puede dar, y se puede ver como una obligación del empleador, en ese caso, o vamos a verlo como un derecho del esclavo, a que le daban esto. Si bien es cierto, no tenían ningún tipo de derecho los esclavos, pero puede verse como un antecedente histórico. sí, porque, o sea, también fue eso en algunos países. De otras maneras se les buscaba remunerar, pese a que no eran las más adecuadas, pero eso fue avanzando. Yo me refiero como se dice, como algo de un principio, no en sí como de verdad, sino como decir los principios que se quiso ver, porque siempre hubo un principio y no va a ser igual, siempre se va modificando con el paso de los años y la sociedad va avanzando. Exactamente. Ok, vamos a continuar. ¿Sí? Como les dije, vamos a ver la definición que ustedes al principio de la clase ya me lo dijeron. ¿Sí? El derecho laboral es un conjunto de normas. Siempre cuando hablamos o veamos una rama del derecho, siempre va la definición a empezar, es un conjunto de normas. Siempre. Es un conjunto de normas que regulan la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Para qué regulan esta relación? ¿Sí? Para que no exista conflictos laborales, para que no exista algún tipo de vulneración de derechos. Para eso justamente regula el derecho laboral. ¿Sí? En el Ecuador se puede ver como dos tipos de derecho laboral. Existe el derecho laboral público y el derecho laboral privado. ¿Sí? En la clase que yo imparto, ¿sí? Legislación laboral y empresarial, vamos a conocer sobre el derecho laboral privado, es decir, lo que regula el Código de Trabajo. ¿Sí? Ustedes en este mismo semestre van a conocer lo que es el derecho laboral público,
también, ¿sí? Que es regulado por la LOCEP, reglamentos, también puede ser la Ley Orgánica de Empresas Públicas, etc. Pero en la clase que yo imparto vamos a conocer sobre el Código de Trabajo, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes del derecho laboral? ¿Sí? Como yo les dije, existe una fuente histórica, que son todos los antecedentes que se ha venido dando, porque así se puede ver qué proclamaciones y qué luchas sociales ha existido para que existan los derechos del trabajador. ¿Sí? Tenemos la fuente formal, por así decirlo, ¿sí? Que es primero la Constitución. No se olviden que la Constitución es la ley suprema de un Estado. Existen los tratados internacionales sobre la materia, ¿sí? Los tratados internacionales que son emitidos por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, ¿sí? Por la ley, con la ley quiero decir el Código de Trabajo, ¿sí? Y con los reglamentos a la ley o a su vez con los reglamentos internos de cada institución o de cada empresa. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, no, tal vez. ¿Puedes explicarme esto? Perfecto. ¿Sí? Vamos con las características. ¿Sí? ¿Qué características va a tener el derecho laboral? ¿Sí? Primero, el derecho laboral es dinámico. Sí, es dinámico en el sentido de que siempre la sociedad va a tener nuevas necesidades. Se puede ver unas necesidades socioeconómicas y siempre va a estar en evolución constante. El derecho laboral, apegándose siempre a las nuevas necesidades socioeconómicas de cada país. ¿Sí? Por ejemplo, en el Ecuador, recientemente se tuvo las necesidades socioeconómicas que se pudieron observar y se adapta con una nueva ley, el derecho laboral, que es la Ley de Apoyo Humanitario. Sí, está en este constante cambio, en esta constante evolución. Por eso es un derecho dinámico. ¿Sí? Es un derecho social. ¿En qué sentido es un derecho social? Porque siempre va a buscar el bienestar y el interés general. ¿Sí? Siempre busca el bienestar del interés general de la mayoría de la sociedad. Es decir, siempre va a buscar el bienestar de los trabajadores. ¿Sí? El derecho laboral, ustedes van a conocerlo y van a ver que existe, ¿sí? Siempre va a existir derechos del trabajador. ¿Sí? Y este derecho a los trabajadores no es que el empleador tiene derecho de los empleadores. No existen muchos. Más vamos a conocer derechos de los trabajadores. ¿Sí? Que blinden al trabajador porque es la parte más débil de la relación laboral. ¿Sí? Es un derecho expansivo. ¿Por qué es un derecho expansivo? Pues porque nace de competencias muy bajas. Si nosotros pudimos observar con los antecedentes históricos en lo que estaba el manifiesto comunista del derecho del trabajo, veíamos que no había muchos derechos. ¿Sí? Empezaron de competencias muy bajas y este derecho empezó de competencias muy bajas.
Y con el pasar del tiempo, comenzó a crecer, a crecer, y a crecer, y a crecer, y a crecer. ¿Sí? Por eso es expansivo, porque comenzó a crecer, y comenzamos a tener derechos que tal vez al inicio de los años no existían. Y vamos a seguir así creciendo. Tal vez de aquí a unos 10, 15 años vamos a tener más derechos de trabajo. Sí, porque comienza a expandirse. ¿Estamos? ¿Sí está entendido? Abogado, buenas tardes. Una consulta. Dígame. Ante esto que se pueden, como el ejemplo que menciona, que en 15 años se puede ir cambiando. Por ejemplo, yo tengo una duda sobre, por ejemplo, la jubilación. Ujú. Actualmente creo que está a los 60 años, ¿cierto? Pero, o sea, ahí es mi pregunta. Alguien ya se pronunció para que se suba la jubilación a 65 años. O sea, Hasta los 70 dicen que quieren subir. este cambio, o sea, igual también estaría dentro de esto que es expansivo, cambia para bien y para mal también. Claro, lógicamente. Sí, y no es que el derecho laboral te hace este cambio para bien o para mal. Sí, aquí mucho ojo, el derecho laboral no incluye este pensamiento de para bien o para mal. Lo que hace el ser humano es lo que está para bien o para mal. Sí, lo que hace la asamblea, lo que hace un presidente, el crear nuevas políticas públicas, ahí está cambiando para bien o para mal. Sí, pero el derecho laboral lo que siempre va a hacer, y como te dije, siempre va a tratar de blindar. Amparar. Exactamente, siempre Ya. te va a tratar de amparar, siempre. El derecho laboral ampara. Entonces, ¿quiénes son los que nos están vulnerando? Puede verse, sí, por ejemplo, con estas políticas públicas, o con esta ley de apoyo humanitario, no te está, el Estado te buscó el bienestar del empleador, mas no buscó el bienestar del trabajador. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo malas cosas desde el Estado? Al aceptar y al crear esta ley de apoyo humanitario. De aprobar eso. Ya. Ya, gracias. De nada. Profe, y disculpe, ¿bajo qué precepto es que supuestamente quieren subir a 70 años? O sea, me parece que es una edad ya que ya Bueno, se achaca todo. esa discusión para ya estar se trabajando. dio, esa discusión ya se dio. Decían que el promedio de vida del ecuatoriano es de los 80 años, creo que decían. ¿Sí? Entonces, por eso querían subirles. Se quería subir esta jubilación. Ahora, que sea verdad, que sea mentira, eso no lo sé, pero eso dijeron en su momento que querían subir esto. Pero no tiene sentido porque ya, la edad promedio de un ecuatoriano es de 80 años. Pero el cuerpo a partir de los 50 ya se comienza a desgastar, entonces que siga trabajando en malas condiciones ya sería también prácticamente explotación, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene una premisa válida. Lógicamente no tiene sentido y por eso no se aprobó, porque no tenía nada de sentido. Por eso no Una se consulta, aprobó. abogado. Uh-huh. Una consulta. ¿Y por qué no se puede hacer lo mismo con los servidores públicos, en ese caso que sería la policía? Porque ellos dan, creo que son 25 años y ya pueden jubilarse. En cambio, un servidor, un trabajador privado, tiene que completar sus años de aportación para poder jubilarse. Y como mencionó la compañera, estaría llegando más o menos a unos 55, 60 años para poder jubilar. Son los 30 en cambio, un años, policía... 30 aportaciones, 30 años de aportación. En cambio, para un policía, si entras a los 21 años, 25 años de servicio, te estás jubilando a los 46 años. A partir de los 20, Alex. Ah, ya, entonces a partir de los 20. Ajá, es decir, que si tú entras a los 19, a los 39, a los 49, tú ya te puedes jubilar de los servidores públicos.
Ellos no tienen, ponte, yo tengo mi primo que tiene 33. ¿Cuántos tiene el Martel? 37. Bueno, tiene 37. Él entró justo a los 18, ¿cachai? La primera oportunidad porque ahí compraban prospecto. Y él ya está en proceso de jubilación. A ver, Es, en este sentido, sí, que ustedes me traen a colación estas preguntas de las jubilaciones, porque no solamente es a los policías, también es a las personas que son militares, también se jubilan antes, ¿Por qué hay esa preferencia? Se puede porque, decir que es una preferencia, ¿no? porque Un privilegio. el Estado nunca se va a meter contra la policía o contra los militares. El presidente como tal nunca se va a meter. Porque El rato pertenecen que, al Estado. no, verás, ¿quién es el único organismo que puede dar golpe de Estado? ¿Son los militares? Los Los militares. militares. Ujú. Son los únicos que pueden dar golpe de Estado. ¿Quién puede coger y retirarse y dejar a la ciudadanía al afán de la delincuencia? Pues los policías. Entonces son dos organismos que el presidente o la persona que esté en ese momento en el poder nunca se va a meter. Porque si yo me meto con los militares, me votan. Si yo me meto con la policía, después se van a unir los militares y me votan de igual manera. Entonces, más es por un interés de seguir en el cargo, que no le topan a los militares ni a la policía y siempre les dan beneficios más, ¿sí? Que algún tipo de vulneración que pueda llegar a existir dentro de sus actividades. Pero otra consulta, porque con Correa, bueno, no es que sea correísta ni nada, pero él les quitó algunos beneficios, pero Y no por fue eso hubo el derrocado, 30S. pero no fue derrocado. Y después volvió a darles todos los beneficios. Pecho peludo. Porque les quitó bonos navideños, todo porque a ellos les daban bicicletas, coches, de todo se veía en eso de la policía. Y después les volvió a dar. Pero ya no coches, sino ya plata. No Él reciben, les dice, volvió bueno, a dar. dice. Les volvió a dar, les volvió a poner. Es igual lo que pasó con El el mismo. decreto. ¿No Sí. fue el siguiente? No, si estuvo como 10 años, estuvo su querido presidente. El decreto ejecutivo es igual, tal cual el decreto ejecutivo que hubo el paro en el anterior año. Comenzaron a salir a la calle la ¿Qué no gente. sería, profe? Los militares comenzaron, hay datos internos de que los militares ya comenzaron a querer virarse, ¿sí? A comenzar a querer dar un golpe de Estado. Sublevarse. Y les dijo el comandante general de las Fuerzas Armadas, le dijo al presidente, si usted no llega a un acuerdo, nosotros nos viramos. Entonces fueron al acuerdo y tal. Y ustedes, por ejemplo, ni siquiera deben saber todavía que ya los subsidios no tenemos de la gasolina. Ya no hay subsidio. Y eso se emitió recién en la pandemia. Ya no hay subsidio. ¿Por qué? Porque dijo que la gasolina va a comenzar a competir con precios internacionales. En el comercio internacional, nuestra gasolina, ¿sí? Como tiene subsidios, no puede competir. Entonces elimina el O sea, subsidio y comienza poco a poco. Ni sabe, solamente cambió de palabritas y ya está. Quitó el subsidio. o sea que tanto daño de octubre para nada, ¿no es cierto? Ahí sí no sé. Porque hasta el pasaje dicen que van a subir, ¿no? Sí, el pasaje sí va a subir. Todo caro y el sueldo, mitad de sueldo. Es que también es una estrategia, doctor. O sea, seamos conscientes. Cualquier político que entre para mantenerse en el poder tiene que ver a quien le respalda. Claro. Y de alguna forma me pongo con ellos mal y me quitan el apoyo militar, que prácticamente las tres estancias, las que más implican tanto FAE, policía, militares en sí, les quito, me meto con ellos, en ese momento me quitan el apoyo y se acabó mi presidencia, llamémoslo así. Y es lo que prácticamente el actual títere que tenemos, sin ofender si alguien es partidario, hace, ¿no?
porque en lo personal, cuando uno va al Palacio de Estamos en Carondelet, clase de derecho está todo laboral. cercado, ¿no? Encuentra todo cercado y uno dice, ¿y esto cómo? ¿No? O sea, yo entiendo, pero para que ya tenga que estar resguardado a ese punto que la gente no pueda acceder ni siquiera a la Plaza de la Independencia, no pueda caminar tranquilamente, todo el tiempo pasan las vías cerradas cerca del Palacio de Carondelet. Entonces uno ya no es brujo para no darse cuenta, digámosle a ciencia cierta, que la gente no está contenta. Pero mientras él siga manteniéndole a los militares, recordemos que en esta última pelea que hubo con los indígenas, a pesar de que hubo bajas de parte de los indígenas, los militares fueron premiados. Inclusive recibieron ayuda psicológica porque decían que los indígenas les llamaron que eran tontos, que no tenían cerebro, ¿no? Y yo no estoy diciendo que son así, solo repito lo que dijo en algún reportaje de televisión. Entonces, lo que voy es que siempre tendrán eso, y cualquier persona que entra al gobierno tiene eso. El caso de Correa que usted dice claramente. Cuando quitó los beneficios, se armó el 30S. Los volvió a dar paulatinamente para justamente volver a sostener ese poder con los militares. Y cambió obviamente posteriormente a las élites para poner obviamente a los generales que estaban de su agrado. Entonces, creo que en eso se basa mucho y siempre vamos a tener lamentablemente eso. En cuanto a lo que usted dice de las leyes del derecho, sí, es muy interesante lo que estábamos comentando, pero hay justamente lo que usted nos dijo al inicio, ¿no? La ley dichosa humanitaria, porque prácticamente todo lo que se ve aquí dice que prácticamente tiene que ir evolucionando, que tiene que ir mejorando, que tiene que irse actualizando. Y si usted ve la ley humanitaria, lo que hizo fue un retroceso completamente. En algunas cosas que se habían ganado al esfuerzo, a la lucha constante, se volvieron a perder, como los contratos por horas nuevamente, a voluntad de la empresa, las liquidaciones, por ejemplo, como usted dice, si una hora se liquida o se jubila de la empresa, ¿qué le dice la empresa? ¿Sabe que no tenemos capital? Te vamos a jubilar, pero a cuotitas, y a uno no le sirve, no le alcanza, y eso sí nos pagan. Entonces, es la verdad que ha sido un golpe bastante fuerte, y aprovechando justamente el tema, me parece que sí se puede ahora denotar con esta ley humanitaria cómo no han vulnerado todos nuestros derechos que con tanto esfuerzo se lograron implantar. Sí, muchas gracias por tu comentario, José Miguel. Sí, primero, haciendo referencia a lo que es la ley humanitaria, ¿sí? ¿Qué es lo que me compete a mí hablar? Porque temas de política realmente es muy interesante hablar y conocer los puntos de vista de cada uno de ustedes, pero yo tengo un pensamiento en clases, ¿sí? De política, de religión, no hablar, porque son temas muy sensibles para nosotros, ¿sí? Y podemos hasta salirnos peleando, ¿sí? Entonces, hablando del tema que me compete, que es la ley de apoyo humanitario, yo siempre les dije, y creo que desde el principio, que es mal llamada esta ley de apoyo humanitario, porque no llega nada, ¿sí? Llegó a destruir lo que tanto se pudo lograr, ¿sí? Comenzó a darle más beneficios, más importancias al empleador, que ese no es el concepto del derecho laboral. Como les dije, el derecho laboral viene a blindar, a resguardar todos los derechos del trabajador, no del empleador, del trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte más débil. ¿Sí? Si ustedes tuvieran alguna oportunidad, y espero que no hayan tenido la oportunidad de irse a juicio laboral, ¿sí? En un juicio laboral las cosas cambian. No es un juicio común. ¿Sí? Si yo digo, siendo abogado, por ejemplo, del trabajador, yo digo que no, a mi cliente no le pagaban o no le pagaron el 14º desde hace 3 años y todo genera intereses. Yo estoy diciendo eso. Yo estoy afirmando esa cosa. ¿Sí? En un juicio laboral, si yo afirmo, y siendo el trabajador afirmo que no se me pagó, el empleador debe probar de que se me pagó. Y si no prueba, pues gané. ¿Sí? En un juicio normal, no laboral, las cosas son diferentes. ¿Sí? En un juicio civil, ¿sí? Las pruebas o la prueba debe ser presentada por el que afirma. El acusador. ¿Sí? La prueba debe ser presentada por el que afirma.
en el derecho laboral la cosa cambia. El trabajador puede afirmar y no probar, pero el empleador me debe probar que, por ejemplo, el caso que les traigo, no me pagó el 14º, o sí me pagó el 14º. Él debe probar. Entonces, desde ese momento nosotros podemos ver que existe un blindaje al trabajador. En un juicio laboral, los jueces siempre están a favor del trabajador. Siempre. ¿Sí? Entonces las cosas, como les digo, cambian con el derecho laboral. Ahora con esta ley de apoyo humanitario llegó a cambiar todo, a hundir derechos que ya había. ¿Sí? Hundió también principios constitucionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un principio constitucional que se llama principio progresivo. ¿Sí? Siempre debes ir en constante progreso. La ley debe ir en constante progreso. No que venga una ley y te retrotraiga todo. Siempre debe ir en constante progreso, avanzando. No puedes destruir todo con una ley. Y lastimosamente es lo que pasó. Sí, en ese sentido, realmente es muy penoso. Es muy penoso la ley que se creó. Esperemos que salga ya la acción pública de inconstitucional de esta ley para que sea derogada. O para que venga otro presidente y derogue esta ley. Porque no tiene sentido crear esta ley. Sí, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre los principios del derecho laboral. ¿Qué son los principios? ¿Qué piensan ustedes que es un principio? No me dirán desde el inicio de algo, por favor. Pero ¿qué es un principio? ¿Qué piensan ustedes que es un principio? Es como la ética. Bases Son fundamentales. bases. Es Son el punto de bases. partida de algo. Es el punto de partida. Diciendo, no es el inicio de algo, es el punto de partida de algo. No, no, no. A ver, Las nosotros, normas establecidas. La guía. es una guía, perfecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos hijos, ¿sí? Nosotros les estamos inculcando nuestros principios para que sean buenos seres humanos o buenos ciudadanos, ¿no es cierto? Eso justamente son principios en el derecho laboral. ¿Sí? Es la guía para que la ley llegue a ser así, para que no existan estas vulneraciones. ¿Sí? Una definición más jurídica, sin la explicación que les di de esto, de los principios de nuestros hijos, ¿sí? Una definición más jurídica les puedo decir que el principio son mandatos de optimización que se deben cumplir en la medida de lo posible. ¿Sí? O sea, siempre se debe cumplir estos principios. ¿Para qué? Para que la ley llegue a cumplir su objetivo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me entendieron lo que es un principio? Es posible repetir, abogado, disculpe. Claro. Un principio, ¿sí? Visto en una definición jurídica, es el mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Mandato. ¿De qué? De optimización. ¿Sí? Y yo les decía que este principio o estos principios lo que van a querer es llegar a cumplir el objetivo de una ley. En este caso, del derecho laboral, quieren llegar a cumplir el objetivo de que no existan vulneraciones de derechos, que no existan tampoco conflictos laborales. Eso es lo que quieren estos principios. ¿Sí? El primer principio es el de irrenunciabilidad. Este principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Nos quiere decir
que nosotros no podemos renunciar a nuestros derechos, ni tampoco nos pueden obligar a renunciar a nuestros derechos. Sí, que el empleador venga y me diga, ¿sabes qué? Este año estuvo durísimo, no te voy a pagar el 13º. Me está haciendo renunciar a mi derecho al 13º, a mi bonificación adicional al 13º. Sí, yo tampoco puedo ir a decirle, vea, ¿sabe qué? Por temas laborales, yo no quiero perder mi trabajo y quiero renunciar a mi licencia por paternidad. Sí, estos 10, 15 días que son de ley, yo quiero venir a trabajar. Sí, el empleador, si es que sabe bien lo que es el derecho laboral, y si es que no sabe, si es que ustedes o nosotros hacemos eso, sí, de decir, ¿sabe qué? No quiero mi licencia por paternidad, renuncio a mi derecho y el empleador me acepta esta renuncia. Después puedo seguirle un juicio, ¿sí? Un juicio del hijo de madre. ¿Por qué? Porque me están haciendo renunciar a un derecho que yo tengo. Y los derechos no son irrenunciables. No podemos nosotros renunciar a nuestro derecho. Estamos. Ni tampoco nos pueden obligar a renunciar. Estamos. Una consulta, abogado. Dime. Eso pasa igual con vacaciones, porque hay veces que tienen vacaciones, en caso de mi trabajo, tienen vacaciones acumuladas, pero supuestamente les compran las vacaciones. Eso Claro, sí se puede dar. existe el canje. Eso puede llegarse como un acuerdo, pero eso debe estar presentado ante el Ministerio de Trabajo. Todos los Ya. acuerdos que existan deben estar presentados ante el Ministerio. Sí, que el Ministerio lo acepte, más que nada, para que no exista ningún tipo de vulneración de derechos. Abogado, y otra pregunta, ¿qué pasa en el caso igual, en el mismo tema de vacaciones? Si un empleado tiene acumuladas las vacaciones, pero no las quiere tomar. Me dicen, no, yo no quiero, porque en el caso del Código de Trabajo, ellos perciben un dinero adicional que es de la alimentación y el transporte. Dicen que si se van de vacaciones, pierden más. Entonces no se quieren ir por nada del mundo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué puede pasar ahí? Desde la parte del empleador. Claro, porque no se quiere ir. Y obviamente la ley dice que ya, bueno, a partir del... En ese sentido, se tiene que obligar a que tome sus vacaciones. ¿Por qué? Porque, como te digo, va a llegar un momento en el que tú vayas a salir de la empresa, ¿sí? Y pones una demanda. Y el empleador, yo te estoy dando el punto de vista desde el empleador. Y el empleador... ¿Y si dejar algo por escrito? Donde el Algo por empleador diga, claro, dijera, a ver, yo, o sea, en donde indique que no quiere salir de vacaciones, o sea, si hubiera algo por escrito por parte Puede del trabajador. funcionar, puede servir, pero como te digo, en un juicio laboral las cosas son totalmente distintas. ¿Sí? Me puede presentar el empleador, decirme, vea, yo tengo este escrito, que él no quiere salir. Y yo le puedo decir, no, yo tengo mis testigos, tengo mis actas de que usted no me dejó salir. Y en un juicio laboral, el que tiene el sartén, por así decirlo, el mango del sartén, es el trabajador. Sí, pero viendo el lado desde la empresa, es muy complicado que tú les digas, quédate o no les obligues a tomar vacaciones. Entonces debe decir, no, usted tiene su derecho de vacaciones, tiene que salir tantos días. ¿Sí? Prácticamente obligarle. Prácticamente obligarle a tomar sus vacaciones. Gracias. Profe. ¿Sí? Disculpen ese mismo tema de vacaciones. Yo conozco una persona que estaba 12 años en su trabajo, está 12 años en su trabajo y nunca cogió sus vacaciones. 12. ¿Ya? Y nunca cogió sus vacaciones.
Y le cogieron y le dijeron que cuando empezamos el confinamiento, en marzo, le hicieron pasar por todas sus vacaciones de todos los años que no cogió el confinamiento. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Qué se hace? Ok, verás, yo conozco muchas empresas que hicieron justamente lo que tú me mencionas, que cogieron y dijeron, bueno, usted tiene, qué sé yo, 60 días de vacaciones, va a tomar ahorita 60 días en el confinamiento, para no hacerte la suspensión del contrato. Porque con la suspensión del contrato, si bien es cierto, tienes tu trabajo, pero ya no te pagan, pues tienes su trabajo. Nada más de tus vacaciones son remuneradas. ¿Está bien o está mal? Yo lo veo de una forma del decirte, desde el parte del empleador, te puedo decir, es para no suspender tu contrato laboral, que puedas tener tu remuneración normal. Porque si te suspendo el contrato laboral, ya no tienes derecho a que te paguen. Sí, a nosotros en mi empresa nos hicieron así a los que teníamos pendientes vacaciones. Y precisamente gerencia dijo que era para mantener el contrato porque están haciendo lo posible porque no tenían ingresos. Exactamente. Eso es lo que hicieron en esta época de la pandemia, viendo desde este punto de vista. ¿Ok? Abogado, una consulta, perdone. Ujú. Hablando de esto de las cobradas de las horas. ¿Qué tan legal es que o sea, que nos cobren las horas de un día, bueno, de las 8 horas normales en un sábado, las 8 horas? ¿Es justo o ¿Como recuperable? un sábado equivale solo, o sea, hasta mediodía? Me estás diciendo como jornada recuperable. Exacto. Eso lo vamos a ver, sí, pero te lo digo, solo puedes recuperar hasta 3 horas diarias, ¿sí? Solo puedes recuperar hasta 3 horas diarias, y esto con la autorización del inspector del trabajo. Si es que no existe autorización del inspector del trabajo, no te pueden hacer recuperar. Pero abogado, yo tenía entendido, bueno, en mi trabajo el sábado vale doble. Eso es otro diferente. Si a mí me llaman a trabajar un fin de 100%. semana o me llaman a trabajar un feriado, me tienen que pagar horas extra. En mi trabajo Si tienes igual 100% de estamos recargo. trabajando los sábados y Ujú. nos están cobrando, o sea, igual las 8 horas hasta las 4:30. Y nos están haciendo pasar por un día las 8 horas. Por eso Sí, ahí como te digo, si es concebido como jornada recuperable, solo son hasta 3 horas y con o sea, autorización del inspector de trabajo. Si a mí me daban, por ejemplo, yo trabajo, qué sé yo, en Eta Fashion, por ejemplo, ¿sí? Y me daban a trabajar un fin de semana o un feriado, me tienen que pagar horas extra, porque así es. Y es del 100% de recargo. O sea, me pagan el doble por esas 8 horas. Abogado, pero si en el contrato dice que debe trabajar horarios de fines de semana. En el contrato, ¿sí? Si se establece horarios, lo que es de fines de semana, se debe también descontar las horas de entre semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú debes cumplir las 40 horas semanales. Si tú te pasas de las 40 horas semanales, tienes tu jornada suplementaria o tu jornada extraordinaria. Sí, espero que se haya entendido, pero todo lo que ustedes me están diciendo lo vamos a conocer más adelante. ¿Sí? Por ahora vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, ¿sí? A las 7:05 nos vemos para continuar con los principios del derecho laboral. Profe, bueno, es que le quiero hacer una pregunta de, o sea, de su trabajo, o sea, para que me diga qué es lo que se tendría que haber hecho. Dime. Ya. Hay un caso que hubo un accidente y pues el señor del trole no, o sea, no iba
el trole creo que tiene que ir a 60 kilómetros por hora, si no estoy mal. O sea, estaba eso en la ley de ese tiempo, por lo menos. No sé si ahorita ya cambió. Y estaba yendo a 120. Entonces, al rato que estaba pasando un carro, en U, le impactó y le mandó volando. Y el señor, como por falta de asesoramiento jurídico y malos abogados, el señor nunca pagó nada ni nada, solo quedó impune. Ok, verás, yo te lo digo por experiencia. No sé si ustedes estaban presentes. ¿De qué horario son ustedes? Más o menos, como teníamos presenciales, ¿en qué horario tomaban? De 5:30 a 7:30. Ok. Seguramente lo escucharon o tuvo algún rumor o algo, pero ocurrió un accidente justamente en el edificio Pichincha. Me imagino que se conoce el edificio Pichincha, que es arriba de la matriz. Sí, en ese edificio una trabajadora del instituto sufrió un accidente, en el sentido de que el trole le atropelló. Sí, sí, sí me acuerdo. Sí, yo fui el abogado de eso. Sí, yo iba a coger ese caso, porque justamente estaba saliendo de clases y pasó todo. Entonces yo me encargué de ese momento, ver qué pasó, el parte, etcétera, dónde está, dónde se llevaron, si está bien en una clínica, que se haya detenido por horas el señor conductor. Sí, pero te lo digo por experiencia, pelear contra el troll es imposible. Sí, que lastimosamente siempre van a ver la quinta pata al gato. Sí, por ejemplo, había testigos en este caso de que el troll le pasó pitando y la señora o la chica que le pasó, surgió este accidente, no escuchó porque estaba con audífonos. Sí, y con esa de que ella estaba con audífonos y que el troll le pasó pitando, yo les decía, o sea, si es que yo estoy pasando por una calle y alguien me pita, tiene derecho a pisarme. Lastimosamente, como te digo, lo que es la empresa del troll es muy complicado pelear, es muy complicado. Lo único que conseguí es que se le pague todas las operaciones que necesitaba, no más. Y quedó, lógicamente, el señor conductor quedó en libertad. Ah, ya, entonces es prácticamente imposible pelear contra esas personas. No es imposible, pero es complicado. Es bien complicado. Sí, de igual manera necesitas unas pruebas que sean precisas. Porque si tú me Sí traes había porque, que le sí había pisó porque, justamente abajo de un puente, ya acabó. Se acabó el caso. Porque es imprudencia también de parte del peatón. sí, sí había porque justo en esa parte había un hotel y el hotel tenía una cámara. Entonces grabó esa parte. Claro, sí, justamente como te digo, debe ser preciso las pruebas, porque si no, no sirven de nada. Ya, gracias, profe.
Bueno, chicos, regresamos. Abogado, buenas noches. Antes que comience de nuevo la clase, tengo una consulta acerca de los deberes. Mira, en la plataforma está habilitada solo, digamos, como usted nos mencionó, para los mapas conceptuales. Mi pregunta es si es que en ese, solo en ese link le ponemos todos los mapas al finalizar los módulos. No, solo de la semana 1. Ah, ya, y de ahí va a habilitar para... Hoy les habilito para la semana 2 y así para la semana 3. Ah, ya, ok, abogado, muchas gracias. ¿Listo? Me hicieron una pregunta. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, yo le llamé por lo que me pasó con la prueba. No sé cómo se dijo que nos iba a volver a habilitar. Así es. Por favor, ¿para cuándo nos va a habilitar, doctor? Me tienes que... Me escribes. Hazme acuerdo porque también trabajo en mis temas como abogado. Hazme acuerdo para poder habilitarte. ¿Le puedo molestar el día de mañana, doctor, o hoy más noche? El día de mañana, no hay ningún problema. Gracias, doctor. Mañana le estoy escribiendo. Ya, listo. Ok, como les dije, me escribieron a WhatsApp a hacerme una consulta sobre los mapas. Sí, si es por temas o es por semanas. Como ustedes, esto les dejo a su libre elección. Como ustedes mejor se acomoden. ¿Sí? Si quieren hacerlo por temas, lo hacen. Si quieren hacerlo por la semana, lo hacen. ¿Sí? Lo que deseo es que esté el contenido de lo que he dado. Eso es lo que más me gustaría tener, esos mapas conceptuales. ¿Estamos? Abogado, una consulta, buenas noches. Y como la tarea es en grupo, ¿solo sube una persona o subimos todos? Solo sube una persona. Solo una persona. Solo una persona. Ya. Listo, Y abogado. que sea la Gracias. misma persona, por favor. La que sube. Listo, abogado, gracias. Abogado, otra consulta acerca de lo que hablaron ayer para hacer individualmente, tal vez sigue en pie eso o de ley tenemos que hacer en grupo. No, sí, sigue en pie en eso. Ya. Justamente hoy me escribió una presidenta, Silvia Salinas, a preguntarme sobre esto y le dije que no hay ningún problema. Sí, que lo hagan individual. Pero ahora, sí deseo que la mayoría lo haga en grupo, porque va a ser para mí más fácil calificar, como les dije. Sí, el calificar a una sola persona del grupo, por todo el grupo, no me demoro nada, por así decirlo, en revisar su tarea. Sí, pero el calificar, por ejemplo, estamos ahorita conectados 43 personas. Digamos que somos 53 personas. El calificar a 53 personas, sí, se me hace más complicado. Sí, y con esto yo puedo llegar a obtener sus notas en el tiempo que me determina el instituto. Ok, abogado, gracias. Listo. Entonces, vamos a continuar con clases. Sí, ya vimos el principio de la irrenunciabilidad. Vamos a ver ahora el principio de tutela y protección. Este principio de tutela y protección quiere decir, ¿sí?, que siempre el Estado va a garantizar la protección de los derechos del trabajador. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el principio de tutela y protección. El Estado garantizará los derechos del trabajador. ¿Por qué? Porque es la parte más débil de la relación laboral. ¿Sí? Esto está en papeles. ¿Sí? Que se cumpla o que no se cumpla, o que la ley de apoyo humanitario, etcétera. Puede ser. Pero esto está en el papel. Esto está en la ley. Este principio de tutela y protección. También existe el principio prooperario. ¿Han escuchado ustedes alguna vez el principio prooperario? ¿O saben más o menos de lo que se trata? No. Ok, el principio prooperario, ¿sí?, hace referencia, este principio va más dirigido hacia los jueces. ¿Sí? Este principio prooperario hace referencia a que se debe utilizar
la ley más favorable, la ley más favorable al trabajador. ¿Sí? Por ponerles un ejemplo que va a ser totalmente, es inventado, ¿no? El ejemplo. Pero este principio, ¿sí? Por ponerles un ejemplo, hay una ley que nos dice que nos van a pagar $1000. Y sin derogar esa ley, se crea otra ley diciendo que nos van a pagar $300. ¿Sí? Nos vamos a juicio con la empresa, tal. ¿Y ustedes cuál creen que es la ley más favorable al trabajador o que menos perjudique al trabajador? La de los $1000, ¿no es cierto? Entonces debe utilizar esa ley el juez para poder tomar su decisión. Es decir, siempre el juez va a estar a favor del trabajador y se va a utilizar la ley más favorable del trabajador. ¿Estamos? ¿Se está entendido? Ok. El principio de libertad. El principio de libertad nosotros lo podemos ver desde dos partes. Lo podemos ver desde la parte del trabajador y desde la parte del empleador. Este principio de libertad desde la parte del trabajador nos quiere decir que nosotros tenemos la libertad de escoger en dónde queremos trabajar. ¿Sí? Nadie puede ser obligado a trabajar en un lugar que no quiere. Sí, ahora, es que no me gusta mi trabajo, pero no tengo otro y necesito satisfacer las necesidades de mí, de mi familia, etcétera, lógicamente tengo que votar, ¿no? ¿Sí? Ahora, visto desde el empleador. Existe para el empleador, con este principio, la libertad de contratar a aquella persona que él quiera. Sí, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar en, no sé, la corporación La Favorita. Sí, pero no me quieren contratar. Pero a mí me gusta. Pero al empleador no, que yo trabaje ahí no le gusta. Sí, entonces no me contrata. Él tiene la libertad de escoger a qué persona quiere contratar. Sí, tiene sus procesos de selección en los cuales ustedes van a estar inmersos en muy poco tiempo. ¿Sí? El principio de transacción. ¿Qué piensan ustedes que es este principio de transacción? Negociar. Remuneración a cambio de un trabajo. Un acuerdo. Un acuerdo. Exactamente, la transacción es un negocio, es un acuerdo. Sí, la transacción o este principio de transacción no tiene que ver con la remuneración, porque nos puede hacer caer en cuenta que puede ser por la remuneración, pero no, este principio de transacción, ¿sí? Tiene que ver con los acuerdos que se puede llegar con el empleador. Siendo trabajadores, los acuerdos que se puede llegar con el empleador. ¿Sí? Por ejemplo, el que yo vaya a trabajar un sábado, ¿sí? Otro acuerdo también que es la jornada extra o extraordinaria, ¿sí? Diferentes acuerdos que se puede llegar a dar. Desde ¿sabe qué? Deme permisito, tengo una calamidad doméstica y tal, es un acuerdo. ¿Sí? Es este principio de que se permite llegar a un acuerdo con el trabajador, tanto con el empleador, ¿sí? El principio de estabilidad laboral. ¿Qué piensan ustedes que es el principio de estabilidad laboral? ¿Qué saben sobre la estabilidad laboral? Asegurar la Que permanencia. asegure, asegurarle al IES. La permanencia, asegurar la permanencia. Exactamente, es la permanencia o continuidad en el puesto de trabajo. Esa es la estabilidad laboral. Sí, la asegurar el IES es un derecho. Sí, la estabilidad laboral
puede verse o existen dos tipos de estabilidad laboral, ¿sí? Que es la estabilidad laboral absoluta y la estabilidad laboral relativa. ¿Sí? En la estabilidad laboral relativa, ¿sí? Nosotros tenemos, por así decirlo, existen los tipos de contrato, ¿sí? Que son de temporada, son contratos eventuales, que tienen un tiempo determinado que yo voy a estar en la empresa. ¿Sí? Una vez que yo concluya con este tiempo determinado de la empresa, se acaba mi contrato, ya no tengo trabajo. ¿Sí? Por eso es relativa, porque se sobreentiende que vamos a estar en nuestro puesto de trabajo solo por cierto tiempo. ¿Sí? En la estabilidad laboral absoluta va a estar lo que es el contrato indefinido, que no tiene tiempo de terminación de contrato. ¿Sí? No existe tiempo de terminación de contrato. Sí, en el lado público o los servidores públicos tenemos, por ejemplo, de la estabilidad laboral relativa, tenemos lo que es los contratos ocasionales, nombramiento provisional, ¿sí? Y en la estabilidad laboral absoluta tenemos lo que es el nombramiento definitivo, ¿sí? Que nos da ese goce de poder estar en la empresa sin que tenga un término de tiempo. ¿Sí? Ahí existe la diferencia de estabilidad laboral. ¿Está entendido hasta aquí? Abogado, disculpe, ¿me puede repetir el principio de irrenunciabilidad? Por favor, gracias. El principio de irrenunciabilidad quiere decir que no podemos nosotros renunciar a un derecho, ni nos pueden obligar a renunciar a un derecho. ¿Sí? Los derechos son irrenunciables. Una vez que ya estén proclamados los derechos, ya no podemos renunciar a ellos. ¿Está entendido? Ahora, quiero hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué grupo o qué persona quiere recuperar la nota del examen? ¿Qué grupo o qué persona? Para poder mandar un trabajo a realizar. O quién quiere tener una nota guardada por si acaso le vaya mal en los siguientes exámenes semanales. Buenas noches, abogado. Yo sí quisiera aplicar para que pueda enviarme un trabajo. Galo Borja. ¿Qué tal, Galo? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera? Yo. Nosotros también, abogado. Es Martínez. Fabián Martínez. Ok. ¿Para qué, doctor? El trabajo es para recuperar la nota. Puede ser del examen anterior o del examen de esta semana. Sí. No estoy diciendo que les va a ir mal, ¿no? Pero por si acaso. Sí, justo por eso iba a decir. No está por demás. Sí, es muy buena opción. Sandra Cando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que van a realizar? O lo realizan en sus grupos de trabajo, ¿sí? O lo pueden hacer de forma individual, pero eso sí, me van a enviar una lista, ¿sí? Los presidentes de los cursos de quién son las personas que van a recuperar esta nota, para yo tener conocimiento, ¿sí? De igual manera, las personas que se ganaron ayer los puntos dando o apoyándome en esta dinámica que le hicimos el día de ayer, ¿sí? Yo las tengo aquí en mi celular, las tengo en notas, ¿sí? No se preocupen por eso, están anotados las personas que se ganaron sus puntos. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo?
¿sí? Para que podamos recuperar. Ustedes van a tener que exponer. ¿Sí? Solo quiero que hagan una presentación. ¿Sí? No muy larga, pero que sea contundente de las cosas que yo solicito. ¿Sí? ¿Y sobre qué van a exponer? Sobre los derechos del trabajador ecuatoriano. ¿Cuáles son esos derechos del trabajador ecuatoriano? Derecho al fondo de reserva, derecho a la jubilación, derecho a la seguridad social, ¿sí? Más o menos son estos derechos. Abogado, disculpe la pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para exponer? De 5 a 7 minutos. Sí, como les digo, quiero que sean súper claros y contundentes en el tema. ¿Y para cuándo es ese trabajo, doctor? El trabajo es para mañana. Y el trabajo solo exponemos, no presentamos en físico, No, ¿verdad? no, Solo es. no, nada en físico. Solo la presentación PowerPoint, Prezi, Geniali, etcétera. ¿Sí? Como ustedes Ok. quieran manejarse. Sí, lógicamente, después de que ustedes expongan, si es que falta algo de complementar o no quedó claro, ¿sí? Cierto tema, yo voy a hablar sobre estos derechos que tengo aquí de trabajador. Abogado, y una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que le fuera bien en las 2 evaluaciones? O sea, eso queda ahí ya nada. O sea, se perdió el puntaje. Se puede, tú me puedes decir, ¿sabe qué? Me fue mal en el foro, me puso 0. Ahí puede estar el punto. O ¿sabes qué? Me fue mal en el deber. Puede estar ahí el punto. O en el portafolio, en el autoinstruccional. En cualquiera de las notas, menos en el examen final. Negociemos al examen final. No. Nada de negociamos, nada en el examen final. Ok, gracias. Doctor, una consulta, disculpe. Tenemos que exponer por un ejemplo, vamos a recuperar 5 personas. ¿Las 5 personas exponemos de todos los derechos del trabajador o en uno en especial? No, las 5 personas ponen de todos los del derecho de los trabajadores. Ok, gracias. Y lógicamente me deben dar las características, ¿no? Por ejemplo, la afiliación al Seguro Social, que es desde el primer día de trabajo. ¿Sí? Licencia por maternidad, son 34 días. ¿Sí? Licencia por paternidad, son de 10 a 15 días, etcétera. Así las condiciones. Las utilidades, pueden hacerlo rápido, sí, no tengo ningún inconveniente, pero quiero que quede entendido para las personas que exponen y para nosotros que vamos a estar de oyentes. Sí, mucho ojo, eso sí, quiero que las exposiciones sean, no quiero que lean en una exposición. La exposición no es para leer. ¿Sí? La exposición, nosotros nos preparamos y venimos a exponer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a leer, seguramente vamos a causar un poco de aburrimiento y más en este tema que estamos en vía Zoom. ¿Sí? Tenemos que no tratar de leer o no leer. Eso para mí es una muy buena exposición. ¿Estamos? O sea, solo hay que hablar de cada uno, ¿verdad? Sí, solo. Sí. Ah, ya. Está peor que las evaluaciones. ¿Cómo que está peor que las evaluaciones? Claro, es que poner y todo. Y para decir hacerlo, está largo. y para hacerlo más detallado, no podríamos hacer uno por cada persona. Uno por cada persona. Sí.
No, Dos ya, dos por cada persona. no. Profe, pero es que están muchos, imagínense. Yo, Póngase que somos Mande poquitos. para el auto instruccional. yo te puedo exponer esto en 6 minutos, todo esto. Y solo dándote las condiciones. Es que usted sabe. Sí sabe. Ustedes Sí, también pero deben saber sobre esto. Y eso es lo importante de esta materia, que ustedes aprendan de los derechos del trabajador y cómo son las condiciones de cada uno, para que cuando ustedes lleguen a trabajar en talento humano, no exista ningún tipo de vulneración. Porque imagínense si existe algún tipo de vulneración y les cae el Pablo Grijalva de abogado. Nos mata. Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Que sepan bien cómo es la cosa. Si quieren trabajar en grupo, mejor, mucho mejor. Si se quieren dividir, en el grupo se quieren dividir los derechos, no pasa nada, se dividen. O sea, hablamos sobre eso con todo lo que conlleva cada Todo lo uno. que conlleva. Por ejemplo, el 13º y 14º, ¿desde cuándo se empieza a calcular? Sí, el 14º no se paga al mismo tiempo en la región sierra que en la costa. Sí, el fondo de reserva, ¿cuántos porcentajes de fondo de reserva y a partir de qué año se puede llegar a pagar? Las vacaciones, pasado un año, tenemos 15 días. Después, ¿cuándo empieza a crecer las vacaciones? También se puede hablar de las utilidades. Las utilidades de otro derecho, que son el 15%, por ejemplo. Explicar cómo se divide y todo. Exactamente. Ya, ok. Gracias, ¿Estamos profe. claros? Perfecto, perfecto. Espero esas discusiones del día de mañana estén. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el derecho al trabajo. ¿Sí? Vamos a ver este derecho al trabajo, ¿sí? Como el derecho laboral lo vamos a ver como una esfera. De esta esfera nacen ciertas cosas, ¿ok? En esta esfera del derecho laboral, que es la materia, nacen los derechos. Derecho a la remuneración, derecho al trabajo, derecho a vacaciones. Vamos a hablar del principal derecho, ¿sí? Que es del derecho al trabajo. El derecho al trabajo, primero, es inherente al ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ser seres humanos, ya gozamos de este derecho al trabajo. Solo por ser seres humanos ya gozamos nuestro derecho al trabajo. ¿Sí? Como yo les mencioné al principio de las clases, existen las luchas sociales, o existieron las luchas sociales, que se comienzan a lograr, o comenzaron a lograr, a que se vayan implementando o promulgando los derechos. ¿Sí? Gracias a estas luchas sociales, vamos a tener proclamado ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al derecho al trabajo. Sí, gracias a estas luchas comenzamos a proclamarle o tener proclamado ya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al derecho al trabajo como un derecho humano. En nuestra Constitución también se encuentra proclamado, se encuentra presente, ¿sí? El derecho al trabajo, y se encuentra en el artículo 33, ¿sí? Que más o menos nos quiere definir a este derecho al trabajo, ¿sí? Y se dice que el derecho al trabajo es valga la redundancia, este derecho que tenemos las personas a desarrollar una actividad para nosotros poder satisfacer las necesidades del ser humano. ¿Sí? Es decir, que con el trabajo, ¿qué me conlleva una remuneración? Con esa remuneración, ¿qué puedo hacer yo? Satisfacer mis necesidades. Alimentación, salud, educación, etc. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí claros?
nos pasamos a lo que ustedes van a exponer el día de mañana. Y vamos a pasar esto. Vamos a hablar sobre las obligaciones. Nosotros sabemos, ¿sí?, que tanto como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. ¿Sí? Las obligaciones, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién me puede dar una definición de lo que son las obligaciones? Lo que se debe cumplir, Lo que lo debemos que debemos cumplir, hacer lo que debemos en el hacer, contrato. lo que debemos hacer, ¿sí? Las obligaciones, Vamos por nuestro lado. sí, exactamente. Las obligaciones es este vínculo jurídico de dar, hacer o no hacer algo. ¿Sí? Vínculo jurídico de dar, hacer o no hacer algo. Eso es una obligación. ¿Por qué es un vínculo jurídico? Porque para nosotros obligarnos, en la parte laboral, por ejemplo, necesitamos de un contrato. Ahí nace el vínculo jurídico. ¿Sí? Ahora, existen obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. ¿Sí? La primera obligación para el empleador, ¿sí?, es que exista un contrato. Ese contrato debe estar, o debe llevarse, o debe inscribirse en el Ministerio de Trabajo, al contrato laboral, ¿sí? Casi siempre las obligaciones del empleador, ¿sí?, son obligaciones, o más bien son los derechos del trabajador. Por ejemplo, la obligación a la afiliación al IES es un derecho que tiene el trabajador. ¿Sí? No maltratos, ni físicos, ni psicológicos. No puede realizar ningún tipo de maltrato el empleador al trabajador. Debe pagar la remuneración. ¿Sí? Se debe pagar la remuneración que haya sido acordada en el contrato. Debe asumir el porcentaje del 11.15% en el concepto de afiliación. ¿Sí? Volvemos a que los derechos del trabajador es una obligación que debe cumplir el empleado. Debe pagar los 13º y 14º remuneraciones o bonificaciones. Se debe pagar, ¿sí? Debe pagar también utilidades. ¿Sí? Y a partir del segundo año de trabajo, debe pagar los fondos de reserva. ¿Sí? Esas son las obligaciones del lado del empleador. Ahora, vamos a las obligaciones del lado del trabajador. Como trabajadores, nosotros también tenemos obligaciones. ¿Sí? Primero, que es cumplir el contrato. Cumplir todas nuestras funciones a cabalidad. Para lo que me contrataron, debo cumplir. ¿Sí? Mantener un comportamiento respetuoso. ¿Sí? Es decir, que siempre debemos respetar tanto a nuestros compañeros de trabajo como a nuestros empleadores. Restituir aquellos materiales o instrumentos o herramientas que por negligencia han sufrido algún daño. Si es que yo trabajo, ¿sí?, en el oficio de la albañilería y estoy en una constructora y lamentablemente por mi culpa dañé una pala. ¿Sí? Es obligación del trabajador restituir esa pala o ese instrumento que por mi culpa dañé. ¿Sí? Lógicamente, cumplir con el reglamento interno. Dime. Disculpe, una obligación también de la empresa también sería brindar a los colaboradores la seguridad La necesaria para seguridad cumplir con su trabajo. industrial, todas las herramientas para que pueda desenvolverse. Sí. Y si no lo hace, en el caso de hablando de mantenimiento, Si no lo hace, ¿qué? si no le brinda las herramientas necesarias de seguridad. ¿Me hablas de seguridad
¿O me hablas de herramientas para yo poder desempeñar mi trabajo? Sí, como el casco, esas cosas de el, no sé cómo se llama esa como cuerdita. Seguridad industrial, el arnés. Eso es todo Es el eso, arnés. seguridad industrial, lo que es también botas de punto de acero, etc. Eso. ¿Qué pasa si no le da? ¿Qué pasa si es que no le dan? Ujú. Puede El, incurrir, No ¿sí?, trabaja. en algún conflicto laboral. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que esa persona puede llegar a tener un accidente? Dios no quiera y llega a tener un accidente. exacto. Le puede Ahí demandar hay el juicio. el Ahí- colaborador a la empresa. Por Claro, eso, claro, ah, ya. Gracias. Yo tengo nada. una pregunta, solamente por curiosidad. Cuando te informan que por alguna razón tienes que darte más tiempo en la empresa, pese a que te lo dicen a última hora, ¿es obligación del empleado aceptar estas medidas de la empresa? ¿O puede uno decir, no, cumplí con mi horario que son las 8 horas laborables, me puedo retirar? O netamente. Depende, por ejemplo, si es que a ti te dicen, quédate, sé yo, 3 horas más trabajando, te voy a pagar esas 3 horas. ¿Sí? O te No, dicen, quédate y no te voy a pagar esas horas. lo que pasa es que alguna vez tuve un percance justamente y por eso tenía la duda, ¿no? A última hora me llamaron a una empresa X que antes laboraba y era un poco más chaval y me dijeron, van a ir todas las personas y como era jefe de ese departamento tienes que quedarte, ¿no? El caso es que las personas terminaron llegando como tipo 10 de la noche y me tocó quedarme hasta la 1, 2 de la mañana. Entonces estaba un poco molesto porque tenía algo que hacer, pero siempre me quedé con la duda si yo podía decir no. Sí podías decir no, ¿sí? Porque como te digo, el principio de transacción es llegar a un acuerdo. Si no hay acuerdo, voy a pues no existe acuerdo. Pero ahora, vamos en el sentido de, no tanto jurídico, vamos en un sentido más, no sé cómo llamarlo, puede ser personal, ¿sí? En el pensamiento de los empleadores, que tú les digas, no, no me voy a quedar. Chao. Y te pago tu indemnización y tu liquidación y ya está. Claro. Sí, Entonces, entonces, obligatoriamente estamos como que sujetos a que si pasan este tipo de situaciones, pues aceptarlas, ¿no? Porque hay muchas veces que justamente por la pandemia mismo también hay momentos en que dicen, bueno, tienes que quedarte. Y muchas veces con esto del teletrabajo se está rindiendo mucho más del tiempo, ¿no? Que dicen 8 horas, pero al final son 10, 11 horas que uno está constantemente elaborando. Entonces, no hay justificación de horas extras por esta medida, ¿no? Porque uno no puede no. timbrar. Tú las horas que te quedes más de las 8 horas laborables se deben pagar. Eso está en el código de trabajo. Hora Y pagada, hora trabajada, hora pagada. en un teletrabajo, ¿cómo demostrarlo? En un teletrabajo a ver, yo he conocido casos justamente en esto de teletrabajo que están timbrando. Timbran por su celular. Entonces timbran a las 8 y o les obligan a timbrar a las 5. Sí, o tú dices, no, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando y tengo que pagar un informe hasta las, no sé cuánto me voy a quedar, voy a timbrar 3 horas después de lo que me queda, de las 5 horas. Ahí puedes demostrar. Perfecto. Listo. Vamos a continuar, sí, con las obligaciones del trabajador. Y nos quedamos en cumplir con el reglamento interno. Cumplir con el reglamento interno, lógicamente, es una obligación nuestra. Si nosotros nos dicen que debemos usar uniforme, pues debemos utilizar uniforme. Sí, está en el reglamento. Dar a conocer, ¿sí?, los posibles peligros que se amenace o que vayan a amenazar a la integridad y los intereses tanto de los trabajadores como de los empleadores. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa textilera y sé que una máquina se va a dañar, va a crearse un incendio, etcétera, ¿sí? Yo lo sé. Entonces, yo debo hablar con el empleador y decirle, mire, esto va a ocurrir y va a convertirse en una amenaza para la integridad de los trabajadores y de usted mismo. Es preferible salir o a su vez tratar de solucionar ese problema. ¿Sí? Pero mi obligación como trabajador es dar a conocer sobre estos peligros inminentes que pueden llegarse a ocurrir.
¿sí? Otra obligación, ¿sí? Es saber mantener en secreto todos los aspectos comerciales de fabricación o los aspectos técnicos, ¿sí? De mi empresa. Por ejemplo, si yo trabajo en Coca-Cola, yo no puedo salir al mundo y decir, miren, yo ya sé la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? Es que eso al inicio, cuando contratan a la persona, se firma un contrato de acuerdo de Confidencialidad, Ajá. exactamente. Se firma la cláusula de confidencialidad, ¿sí? Pero es obligación nuestra como trabajador que está en el código de trabajo mantener todos estos secretos técnicos, los secretos de fabricación o comerciales. ¿Sí? Además de que no me hayan puesto en el contrato, yo debo saber mantener esto. ¿Qué pasa si yo un día llego y digo, no, yo ya sé la fórmula de la Coca-Cola y me voy al mundo y yo voy a divulgar la fórmula, voy a vender la fórmula, etcétera? El juicio, sí, por propiedad intelectual, que va a incurrir a este trabajador es grandísimo. O sea, los daños y perjuicios que se pueden llegar a ocasionar en este sentido, sí, hablamos de miles de millones tal vez de dólares. Sí, en el que debe pagar a esa persona. Por eso O sea siempre... que si una persona trabaja en el KFC y sabe cómo hacer ese pollo, no puede hacerle a la familia tampoco. No, pues estoy hablando en el sentido de comercializar ese pollo. Emilia, por favor. Es que yo creo que sí ha de haber, o sea, sí han de hacer a la familia ahí. O sea, claro que no le dicen, ¿no? Pero, Pues no tenga que ver, me supongo, dinero por medio, ¿no? Exactamente, o sea, que no tenga que ventas. comercializarse. Que no tenga que Ah, comercializarse. Porque un caso similar pasó con algún que era empleado de Columbus antes, de las Playas Columbus, y él supo todo cómo hacían el secreto y se puso un restaurante similar. Y la demanda fue tan grande que tuvo que vender su restaurante para pagar lo que le habían, lo que le demandaron, porque Claro. comercializar recetas que eran patentadas aparentemente, ¿no? Claro, todo lo que son fórmulas de menos comerciales, si estamos hablando de productos de consumo humano, son patentadas. Y una vez que tengan las patentes, los juicios. Los juicios. Ok, pero si estamos hablando de que se hace la Coca-Cola y le hago solo a mi familia, es diferente, ¿no? Ay, Dios mío. Otra obligación, sí, del trabajador también es cumplir con las medidas higiénicas. ¿Sí? En esas circunstancias, aún más en lo que estamos viviendo en media pandemia, ¿sí? Debemos cumplir con las medidas higiénicas de lavarnos las manos, de la utilización de alcohol, mascarilla, 2 metros de distancia, etc. ¿Sí? Se debe cumplir aún más todos estos protocolos, ¿sí? Que son tanto obligatorios para el empleador como para el trabajador. ¿Ok? ¿Estamos? Perfecto. Tengo un caso práctico, ¿sí? Que lo vamos a realizar. Y me va a ayudar Emily. a ver, profe. A ver, Emily. Ay, Dios mío, a ver. Tú ves, o estás leyendo, ¿sí? Obligaciones, tanto del trabajador como del empleador. Tú me vas a decir a quién pertenece. Inscripción de contrato. Al empleador, Mantener un comportamiento respetuoso. al trabajador, No maltratos. al empleador, Cumplir con reglamento interno. al trabajador, Pagar utilidades. al empleador, Cumplir con las medidas higiénicas. al trabajador, Pagar los 13º y 14º remuneración. el empleador. Perfecto. Ya, un punto. Gracias, Un profe. punto. No, por lo del KFC me gustaría bajarte 10 puntos. ¿Por qué, profe? Yo le estaba haciendo una pregunta así para que sonría, porque estaba muy amargado en esta noche. Ok, chicos, sí, por la cuestión de que ustedes tienen que trabajar en el sentido de realizar la exposición el día de mañana a las personas que la van a realizar,
¿sí? La clase va a concluir hasta ahora. Yo tenía planificado irme un poco más con los contratos laborales, pero ustedes quieren realizar también, ¿sí? Este trabajo de recuperación, ¿ok? En ese sentido, vamos a terminar, vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Existe algún tipo de pregunta o algo? Silvia. Abogado, buenas noches. ¿Qué le pasamos la lista de los compañeros que van a exponer mañana? Sí, me gustaría que me pasen la lista. ¿Hasta qué hora podemos pasarle? Puedes mandarme 1 o 2 de la mañana, que si la tengo en el WhatsApp al despertar está bien. Ya, listo, gracias. 3 de la mañana, sí, exacto. Me hacen una pregunta que me dicen si los mapas son mentales, son a mano o en computadora. Sí, los mapas lo pueden realizar a mano o a computadora, pero con tal de que estén subidos en PDF en la plataforma, no hay ningún problema. Listo. ¿Existe alguna otra consulta, duda, inquietud más? No.